noches, amados hermanos, felices de poder nuevamente compartir con ustedes este espacio, de poder tener un tiempo en la presencia de nuestro Dios. Dígale a la persona que está a su lado: en esta noche declaro bendiciones abundantes sobre tu vida. Y ahora le invito para que abra la Biblia en el Salmo 134. Salmo 134. Y vamos a estar leyendo todos a una sola voz. Ustedes aquí en casa, nosotros aquí, todos bien conectaditos. Vamos a leer el Salmo 134 todos unidos. 1, 2 y 3. Bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que desde Sión los bendiga el Señor, creador del cielo y de la tierra. Qué hermosa palabra, en donde nos recuerda que qué bueno es cuando podemos de noche llegar a la presencia de nuestro Dios, elevar acciones de gracia, elevar la palabra a nuestro Dios. Por eso en esta noche nos vamos a gozar en medio de las alabanzas, vamos a declarar que celebramos en esta noche la victoria que Jesús hace sobre nuestra vida, vamos a declarar que Él es nuestro guerrero, que siempre está a nuestro lado y que siempre nos lleva de triunfo en triunfo frente a todas las cosas. Pero antes vamos a llevar una palabra de oración a nuestro Dios y vamos a gozarnos en esta noche en medio de su presencia y de sus alabanzas. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en esta noche para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Y estamos felices, Señor, de poder compartir junto con nuestros hermanos este momento para alabarte, para exaltarte y para darte gracias que en medio de esta semana, Señor, tú nos has acompañado, que estamos en esta mitad de semana celebrando, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Declaramos, Señor, este tiempo especial, un servicio, Señor, que elevamos para ti con todo nuestro corazón, Señor, un servicio que realmente logra, Señor, llegar a muchos hogares y transformar muchas vidas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, exaltarte con todo nuestro corazón, Señor, y con libertad lo podemos hacer solamente para ti. Vamos a adorar y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios en esta noche. Y vamos a decirle gracias porque tú eres guerrero, Jesús. Tú eres grande, tú eres fuerte y eres todopoderoso.
hecho más que vencedor. Directores mayores. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Una vez más, y en esta noche Jesús Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. no lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. No lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra Victorioso. Vamos a declarar en esta noche que Jehová es varón de guerra. Delante de su presencia en esta noche cantamos, adoramos y exaltamos su perfecto nombre. Jehová es varón de guerra, Jehová es varón de guerra. Delante de su presencia danzaré. Jehová Grande es su nombre, Jehová grande es su nombre, y yo a ti adoraré. Jehová es varón de guerra, Jehová es varón de guerra, delante de tu presencia danzaré. Jehová grande es su nombre, Jehová grande es su nombre, y yo a ti adoraré. ¿Quién como tú, oh Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Mis enemigos derrotaste con tu diestra. Tú eres mi salvación. Y si yo canto, canto para él. Y si yo danzo, danzo para él porque él es digno de honor. Y si yo canto, y si yo danzo para él porque él es digno de honor. Jehová es varón de guerra, Jehová es varón de guerra, delante de tu presencia danzaré. Jehová grande es su nombre, Jehová grande es su nombre, y yo a ti adoraré. Jehová es varón de guerra, delante de tu presencia danzaré. Jehová grande es tu nombre, Jehová grande es tu nombre, y yo a ti adoraré. ¿Quién como tú, oh Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Tus enemigos derrotaste con tu diestra. Tú eres mi salvación. Y si yo canto, canto para él. Y si yo danzo, yo danzo para él porque él es digno de honor. Y si yo canto para él, y si yo danzo, yo danzo para él porque él es digno de honor. Y si yo canto para él, si yo danzo para él porque él es digno de honor.
ti adoraré. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? mis enemigos derrotaste con tu diestra? Eres mi salvación. Y si yo canto para Él. Y si yo danzo para Él, porque eres digno de honor. Y si yo canto para Él. Y si yo danzo para Él, porque eres digno de honor. Porque eres digno de honor. Porque eres digno de honor. Solo nuestro Dios es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Vamos a finalizar entonando esta hermosa alabanza que declara que nuestro Dios es ese Dios fuerte, ese Dios guerrero que siempre nos acompaña y que vamos a declarar que con Él vencemos obstáculos, vencemos adversidades. Vamos a decirle con todo nuestro corazón al Señor: gracias, Jesús, porque tú eres mi guerrero, tú eres fuerte, tú eres maravilloso, Jesús.
gloria y toda la honra. Vamos a continuar con esta hermosa transmisión y vamos a escuchar palabra de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados oyentes. Qué bendición poder estar en este tiempo llevando a cabo un momento de consagración a Dios. Obviamente nuestra vida siempre va a estar consagrada a Dios porque vivimos bajo su cobertura. Pero es muy significativo cuando apartamos un tiempo exclusivo para dedicárselo al Señor. Y después de alabar a Dios, después de exaltarlo, con una palabra de oración, acerquémonos a Él para expresarle nuestra gratitud. Amado Dios, te doy gracias en esta noche. Dios de amor y de majestad, gracias por la bendición que nos regala, por el privilegio que nos da de buscar tu rostro. Gracias, Señor, porque podemos tener un mismo sentir, estar unidos en un mismo espíritu, Señor, porque nos une, Señor, el amor hacia ti, el afecto, la comunión contigo, Rey soberano. Gracias te doy en esta hora. Bajo tu fiel cuidado pongo, Señor, a cada persona, a cada familia, a cada hijo tuyo, a cada persona que anhela vivir para ti, Señor. Dios, nos disponemos bajo tu guía y dirección para recibir tu palabra que trae claridad, dirección, que trae, Señor, motivación para que seamos cada día mejores en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús te alabamos y te glorificamos, expresamos, Señor, nuestra gratitud a ti por todo lo que tú haces a favor nuestro en Cristo Jesús. Qué bendición poder estar unidos, hermanos. Nos une un mismo sentir en el Señor y es de poder glorificarlo a Él. Un mismo Señor, una sola fe, un solo espíritu y la motivación correcta, y es que Dios sea honrado en todo. Estamos mirando la palabra de Dios, la serie, lo que Jesús nos manda hacer y hacer según el Sermón del Monte. Hemos estudiado el capítulo 5, las 10 marcas en el creyente con respecto a que nosotros debemos ser transformados en nuestro carácter para poder ser la luz de este mundo y que la gente pueda mirar a nuestro Padre Celestial y lo puedan glorificar a través de nuestras vidas. El capítulo 6, que lo terminamos de estudiar, entonces nos enseña la actitud y el actuar en secreto del Hijo de Dios, y mirábamos algunas acciones y prácticas que debemos tener con relación a nuestro Padre Celestial en la intimidad, y el que en la intimidad nos ve, nos recompensa en público. Hoy estamos iniciando el capítulo 7. Este capítulo tiene 29 versículos y vamos a encontrar algunas enseñanzas que Jesús nos da para nosotros poder actuar correctamente aquí en la tierra, para saber relacionarnos con nuestros semejantes, pero para también saber relacionarnos con nuestro Padre Celestial y tener una verdadera comunión. Entonces, en este capítulo 7 lo vamos a titular Evidencias de la madurez espiritual y el conocimiento del Hijo de Dios. Evidencias de la madurez espiritual y el conocimiento del Hijo de Dios, puesto que el capítulo nos va a hablar de cómo debemos tratarnos unos con otros, pero al mismo tiempo de cómo debemos identificar aquellas cosas que no son correctas, que nos pueden alejar de Dios y nos pueden llevar a la condenación eterna. Entonces en este capítulo Jesús nos enseña que no debemos juzgar a los demás. También nos enseña que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, que debemos tomar una decisión importante que nos va a llevar a la vida eterna, que debemos cuidarnos de los falsos profetas con apariencia de lobos, que debemos ser genuinos en nuestra relación con Dios y que debemos edificar para no sufrir pérdida. Esas son como las 6 temáticas que hay ahí en el capítulo 7. Hoy vamos a mirar entonces evidencias de la madurez espiritual y del conocimiento de Dios en el trato con los demás. No juzgar a los demás. El no juzgar a los demás. ¿Qué es juzgar? Juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona o cosa. Entonces es tener un juicio o una opinión sobre una persona o cosa. También juzgar es calificar, es atribuir, evaluar, encontrar, pero también tiene que ver con censurar, criticar o condenar. Entonces todo esto involucra el juzgar.
En la palabra de Dios es bien, sí sabemos y es bien conocido que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para nosotros ser canales de bendición y ayudar a otros en los momentos difíciles, en los momentos que tengan que enfrentar pruebas. De hecho, la palabra de Dios dice que como hijos de Dios nosotros debemos juzgar dentro de la iglesia cosas que tienen que ver con relación al comportamiento y no ir ante tribunales. Pero este juzgar que nos presenta la palabra de Dios no es el de criticar, el de murmurar o condenar, sino el de edificar, que ese sí lo debemos hacer. Pero exclusivamente para estos versículos que hoy tenemos para leer y para estudiar, sí tiene que ver con aquella juicio que nosotros hacemos con la finalidad de criticar, de emitir una condenación. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7, los primeros 6 versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Evidencias de la madurez espiritual y el conocimiento de Dios en el trato con otros, el no juzgar. Y qué escritura tan clara para tener nosotros una completa guía en este andar y actuar aquí en la tierra y sabernos comportar unos con otros. Y es que la palabra de Dios nos da claridad de que no debemos juzgar, no debemos condenar, no debemos censurar. Como seres humanos fallamos, como personas que estamos limitadas a fallar. A diario vamos cometiendo faltas, a diario vamos ofendiendo tanto a Dios como a nuestros semejantes. Pero eso no es que no debe suceder. Normalmente nosotros debemos entender que esas cosas o esas situaciones nos pasan. La cuestión es cómo las vamos a manejar y cómo nosotros, los que no estamos involucrados, vamos a reaccionar frente a los que fallan, cómo los vamos a tratar y los que fallamos, cómo nos vamos a comportar. Entonces, de ahí el Señor nos invita a que tengamos una madurez espiritual con respecto a tratarnos unos a otros como Él nos está enseñando en su palabra. Según estos versículos nos dan la claridad del comportamiento que debemos tener al mirar las fallas en otros. Todos somos personas que tenemos errores, todos. Pero ¿cómo actuamos nosotros cuando miramos fallas en otros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra manera de actuar? La palabra de Dios nos presenta casos de personas que fallaron y gracias a Dios que la palabra de Dios nunca oculta las fallas, las caídas de aquellos grandes hombres que registra la palabra de Dios, sino que nos presenta cómo ellos tuvieron unas limitaciones en su comportamiento, en su manera de actuar, pero también cómo se levantaron y se restauraron. Y esto es algo importante que lo entendamos. Encontramos en la Biblia el caso de una mujer que fue sorprendida en adulterio y la llevaron ante Jesús acusándola y diciéndole, está escrito que tales personas deben ser apedreadas. Pero Jesús de inmediato hizo un llamado de atención y les dijo, cumplamos entonces lo que esté escrito, el que esté sin pecado sea el que comience a cumplir esa escritura de apedrear. Pero no era solamente la mujer la que estaba cometiendo un acto de inmoralidad, ella sola no era, había otra persona que era un hombre, pero a este hombre sí no lo llevaron, no lo trajeron para censurarlo, sino solo a la mujer. Y más o menos de eso es lo que el Señor está tratando, no juzguemos, no critiquemos, no condenemos,
no hagamos juicio sobre otros. También encontramos en la palabra de Dios el caso del fariseo y el publicano, que el Señor lo ilustra como un ejemplo para no nosotros jactarnos o creernos que somos más que los demás. Y este hombre se creía superior al publicano y él decía: no soy como este publicano, soy superior en todo. Entonces ese también es un señalamiento y un juzgamiento, porque delante de Dios quien fue justificado, quien fue aceptado y quien fue ayudado fue el publicano, y no este personaje fariseo que se creía perfecto. Tengamos cuidado en lo que hacemos con respecto a lo que vemos en los demás, el de juzgar, criticar, censurar. Y encontramos también el caso de la mujer que le enjugó los pies al Señor cuando estaba en casa de Simón el fariseo, y él lo invitó a una cena. Y cuando esta mujer vino allí donde Jesús y comenzó a enjugar los pies, comenzó a llorar a los pies del Señor, a secárselos con sus cabellos. Entonces este fariseo le pensó: si este hombre fuera profeta o fuera alguien espiritualmente de peso, sabría quién es la persona que lo toca, y juzgó a la mujer porque la mujer era una mujer de una procedencia inmoral, de un comportamiento inmoral. Sin embargo, el Señor elogió a la mujer porque la mujer reconoció, vino delante del Señor con humildad, reconoció su derrota espiritual, reconoció su necesidad de Dios, mientras que este fariseo no reconoció la necesidad que tenía de Dios. Y es importante entonces que nosotros tengamos claro por la palabra de Dios que no debemos juzgar a los demás. ¿Qué podemos mirar en esta palabra? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios o nos enseña el Señor? Que no debemos juzgar a los demás, sino restaurarlos. En vez de juzgar, debemos ser restauradores. Si es que somos tan importantes en el área espiritual o de tanta espiritualidad. No seas juez, sería lo primero que debemos tener en cuenta al no juzgar. No nos pongamos en el lugar del juez. Evite la condenación malvada. Evite asumir el rol de un juez. El único juez que la palabra de Dios nos presenta, que tiene la facultad y tiene derecho de juzgar, se llama el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 14, el versículo 4 y el versículo 13 nos dicen así: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces estos versículos nos hablan a nosotros que ¿quién es el juez? El Señor. También encontramos en la palabra de Dios en San Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Debemos entonces ser jueces con una actitud correcta. Y jueces en el enfoque de edificar, de restaurar. Y no jueces en la actitud de condenar, de criticar y censurar. El único juez es el Señor Jesucristo. El Padre a nadie juzga, dice la palabra de Dios, sino que toda, ese privilegio de juzgar y al mismo tiempo responsabilidad, porque no es fácil emitir un juicio sobre alguien. En el caso de los seres humanos no estamos facultados para eso, es Dios. Todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y la palabra de Dios en Romanos 8:33 nos dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que el Señor ni siquiera está puesto en ese lugar de acusador, sino por el contrario, es el que nos justifica. Él es el que murió y también el que nos santifica. ¿Quién es el gran acusador entonces? Satanás, el que acusa, el que critica, el que juzga, el que está a diario dando como esa opinión condenatoria, es Satanás delante de nuestro Dios. Pero tenemos de parte nuestra, es uno que nos defiende. Obviamente nosotros sabemos que como seres humanos estamos expuestos y hacemos muchas cosas que no son correctas y que eso amerita que nos juzguen, nos critiquen, pero nadie debe ponerse en ese lugar, porque tenemos que reconocer que el que juzga y critica condena. No usemos la palabra criticar, sino el que nos evalúa, nos puede corregir o nos puede dar una reprensión, es nuestro amado Señor. Entonces, no seamos jueces, no tomemos el lugar de nuestro amado Señor. No sea un juez, evite la condenación, no ejerza el rol de juez. Otro aspecto importante que encontramos en esta escritura y en estos versículos es: seremos juzgados de la misma manera en que nosotros juzgamos. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Y Santiago también nos habla sobre esto mismo en el capítulo 2, el versículo 3. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, no juzguemos a otros, porque de la misma forma como nosotros estamos juzgando, vamos a ser juzgados. Y a nadie le gusta. Yo no conozco todavía la primera persona que le guste que hablen mal de ella, que le censuren, porque no es más sino que se emita cualquier palabrita para hacerle una reclamación y ya estamos en la defensiva, ya estamos dispuestos para atacar. Entonces cuidémonos, porque lo que a mí no me gusta, yo no lo debo hacer a los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otro aspecto importante que nos enseña y la palabra de Dios es que reconozcamos que si no queremos que nosotros seamos tratados en la misma manera, actuemos con misericordia. Que nuestro razonamiento con respecto a las personas sea un razonamiento con misericordia. Juicio sin misericordia se hará para el que no tuviere misericordia. Pero si tenemos misericordia, obviamente con nosotros otros van a tener misericordia. Porque como dice la palabra del Señor, el que esté firme, mire que no caiga. Hoy puedo estar firme, pero mañana puedo estar en el piso. Y de la manera como he tratado a otros, así me van a dar a mí un trato. Y Dios nos guarde y nos ayude, porque no hay nadie perfecto para decir: yo no voy a caer, yo no voy a fallar, yo no tengo errores, todos tenemos fallas. Y esto es algo interesante. La palabra de Dios nos dice que debemos hacer una autoevaluación. El versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Jesús nos dice que debemos entonces examinar nuestras motivaciones y conducta en vez de criticar a los demás. ¿Qué es lo que hay en mi vida? ¿Cómo estoy actuando? Tan fácil que es decirle a otra persona los errores, pero cuán difícil es reconocer nuestros propios errores. Cuán difícil es entender que somos muchas veces peores. Y mire que el Señor aquí está enviando lo que nos molesta a nosotros con frecuencia. Son los hábitos que estamos criticando y censurando en otros. Lo que nos molesta en otros es lo que nosotros comúnmente vivimos haciendo, practicando. Entonces nosotros como que estamos rechazando lo que nosotros mismos estamos haciendo.
y debemos tener cuidado. La única persona que debemos nosotros corregir, que debemos juzgar, que debemos señalar es a nosotros mismos. Es nuestra propia conducta. La única persona que estamos llamados para cambiar somos nosotros. Entonces, cambiemos antes de tratar de guiar a otros o de corregir a otros, de ayudar a otros. Si está a punto de criticar a alguien, primero analícese usted mismo. Pregúntese, ¿yo qué cosas peores estaré haciendo? Cada vez que usted en su mente, en su corazón y en su boca se vaya a prestar para emitir un juicio en contra de alguien, de inmediato analice, ¿y qué cosas peores yo puedo estar haciendo? Porque como dice también la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros le vivimos diciendo a los demás que no hagan lo que nosotros estamos haciendo. Somos como los fariseos con una actitud hipócrita. ¿Por qué juzgamos? Juzgamos a otros debido a nuestra condición y a nuestra manera de ser interna. Dice el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces juzgamos porque somos hipócritas, porque queremos tapar el mal que está en nosotros, proyectando una falsa espiritualidad. Y entonces juzgamos a los demás. Que Dios nos ayude. Y en este tiempo es que debemos levantarnos para nosotros mirar qué tan derechos estamos andando delante de Dios, qué tan rectos estamos siendo delante de Dios. Y mire que el Señor aquí nos invita a hacer una evaluación en relación de la viga y la paja. ¿Qué es más grande, la viga o la paja? Y Él dice, es muy claro, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. O sea, debemos entonces entender en ese evaluarnos a nosotros mismos la condición en que nosotros estamos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Pregunto, usted que vive juzgando, criticando, censurando y sabe a quiénes son los más que dañamos, a nuestra propia familia, los más cercanos. En la casa la esposa juzga al marido, lo critica, lo pone por el piso y el esposo hace lo mismo con la esposa, la devalúa, la descalifica, la censura y a veces los padres con los hijos y los hijos con los padres. Hay padres que no saben hablar de sus hijos nada bueno y hay también hijos que no son capaces de reconocerle a sus padres nada bueno y viven criticando y lo viven publicando. Y aquí la palabra de Dios nos manda es a que miremos primero la viga que está en nuestro ojo, porque ¿cómo vamos nosotros a ayudar a una persona a sacarle la paja o a corregirle el error? No es que el Señor nos esté diciendo que no debemos corregir el error. Él dice, saca primero lo que está en su vida y luego entonces ayudará al otro a sacar eso que es más insignificante que lo que usted tiene, que la falta que está cometiendo. Entonces examinémonos nuestra conducta. No censuremos a los demás, sino más bien evalúese. Reconozca que su comportamiento de criticar es producto de lo que usted vive internamente, de lo que hay internamente, pero también examine su proceder, examínese a usted mismo. Nuestras faltas, dice Jesús, que son más grandes que las faltas de los demás. Hace la comparación, como dije antes, de la viga y la paja. Obviamente la viga es algo mucho más grande que la paja, diciendo el Señor, el que está criticando sus faltas son mayores que el de las otras. El otro aspecto que encontramos ahí en esta escritura es póngase en los zapatos ajenos, en los demás. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a considerar a la persona que ha caído, que ha fallado?
y a la cual vamos a censurar o criticar. Y puede ser que sea una persona que de verdad esté lejos de Dios, esté viviendo una vida lejos del Señor, que no lo reconozca. Pero aquí el Señor dice, hablando de a qué clase de persona estamos criticando, dice, ¿cómo dirás a tu hermano? Eso se refiere que hay un vínculo cercano y que no es alguien extraño ni ajeno. Es una persona que es muy allegada a nosotros. Si lo hablamos desde el punto de vista de sangre, es un familiar, pero si lo hablamos desde el punto de vista espiritual, es un hermano en la fe. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a él que cambie cuando nosotros no somos considerados en lo que esa persona está viviendo? Pongámonos en los zapatos de esa persona y estemos dispuestos a cooperar. Consideremos a los demás como si nosotros estuviésemos en esa condición. Y quiero que miremos algo muy importante que encontramos ahí en la palabra de Dios y está en Gálatas. Gálatas nos hace una enseñanza clara sobre cómo debemos ayudar a aquellos que están en dificultades. En vez de criticarlos, en vez de condenarlos, en vez de aplastarlos, de destruirlos, porque recordemos que la enseñanza en estos versículos es que no debemos juzgar a otros. Entonces vamos a ser reparadores, restauradores. Y dice Gálatas capítulo 6 del versículo 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El apóstol en esta escritura entonces nos da unos aspectos importantes para tener en cuenta, y es que si alguno es sorprendido en una falta, porque todos estamos expuestos a caer, a fallar, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea que Dios sí nos manda a restaurar, Dios sí nos manda a sacar la paja en el ojo de nuestro hermano, pero después de que nosotros estamos bien alineados en el propósito y en el orden de Dios, entonces podemos hacerlo. Pero ¿qué dice aquí? Los que son espirituales. ¿Qué dice aquí? Los que tienen mansedumbre, los que son humildes, los que no se creen que son los súper espirituales, los que son capaces de considerarse como si ellos mismos estuvieran en esa condición. Por eso se titula este punto, póngase en los zapatos de los demás. Póngase en los zapatos de su hermano, del que está caído, y levantémoslos. Y el otro es sobrellevar las cargas los unos a los otros. Eso de que nos habla de que debemos no solamente estar dispuestos a llegar y hacerle una observación con palabras, sino también a cargar esa situación, a prestar el hombro para ayudar a llevar ese peso y a levantar, a restaurar. Un buen ejemplo lo encontramos en Jesús cuando Pedro le negó. Cuando Pedro negó a Jesús, él volvió a su oficio que tenía antes de ser llamado por el Señor. Y la palabra de Dios nos habla de que Pedro había regresado a pescar, pero Jesús fue allí. Jesús lo llamó con amor eterno, con cuerdas de amor lo atrajo, lo restauró, lo ubicó ministerialmente, le confirmó el llamado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, hermanos. ¿Quién nos ha puesto a nosotros para que juzguemos? ¿Quién nos ha puesto para que nosotros critiquemos y juzguemos a los demás? Solo Dios es el único, y a través de Jesucristo, porque ni siquiera el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Y en Jesucristo dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si el Señor murió por nosotros. Y si el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, entonces tenemos la seguridad. El único que tiene ese ministerio de criticar, juzgar, condenar, acusar es Satanás. Por eso es que tengamos cuidado. ¿Será que tenemos alguna atadura satánica sobre nuestra vida? ¿Algún espíritu de las tinieblas que nos está controlando? Cada vez que usted abra su boca
para decir cosas malas de un hermano, para denigrar la honra ajena. Usted no se preste para dañar la honra ajena. Así esa persona haya tenido un acto y un comportamiento incorrecto. Usted, su boca no se debe de abrir para deshonrarlo delante de nadie, ni siquiera en un comentario con alguien muy cercano. Usted tiene que bendecir a esa persona. Usted tiene que ponerse en el lugar del que va a restaurar. Si es espiritual verdaderamente, entonces está dispuesto, como dice la palabra de Dios, a restaurarle con espíritu de mansedumbre si es que ha cometido una falta, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Que Dios nos ayude, mis amados oyentes, porque a diario estamos expuestos. ¿Por qué vienen tantos conflictos, tantos problemas? ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque nosotros con la lengua cometemos muchos pecados y hacemos mucho daño. Y que Dios nos guarde y que Dios nos ayude, porque todos somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo, y debemos permanecer en amor, en unidad y en compañerismo. Y el último versículo de este párrafo, que es el 6, dice que entonces nosotros debemos saber ubicar lo santo, lo puro, donde debe de estar. No debemos dar, dice la palabra de Dios, el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es para enseñarnos. Lo santo y las perlas se refiere a las verdades bíblicas, a la palabra de Dios, pero también los perros y los cerdos se está refiriendo a algo inmundo. Los perros son los que vuelven a su vómito, después de vomitar se tragan la inmundicia que habían expulsado, y los cerdos son los que vuelven a revolcarse en el cieno. Y aquí sí la palabra de Dios nos está diciendo, no demos la palabra de Dios a aquella gente que la pisotea, a aquella gente que me la menosprecia. No trabajemos en ellos, pero sí restauremos a los que verdaderamente están dispuestos a trabajar para levantarse de donde han caído, de donde se han dejado, digamos así, afectar, y que nosotros podamos hacerlo. Pero con aquellos que han vuelto a ese mundo de maldad, de pecado, y que no valoran, que pisotean las perlas, que pisotean los santos, refiriéndose a la obra redentora de Cristo, a su palabra, entonces ya con ellos no queda ninguna otra, digamos, trabajo que hacer. Ya se encargará Dios directamente. Pero con los que están dispuestos a ser restaurados, seamos colaboradores, no jueces. Que Dios nos ayude, hermanos. Y yo les invito para que hagamos una oración y le digamos al Señor que nos ayude a ser considerados unos con otros. Aquí nadie hay perfecto. Mientras estemos en la tierra, todavía no hemos alcanzado la perfección plena. La alcanzaremos cuando venga nuestro Señor. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la misma semejanza de nuestro Señor. Pero mientras Él viene, estamos luchando todos, unos con algunas cosas, otros con otras. Algunos, su debilidad o su pecado es diferente al de otros, pero todos estamos expuestos a fallar. Solo que en vez de estarnos tratando mal, entonces motivémonos, fortalezcámonos y restaurémonos mutuamente. Padre, en este momento te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo por esta palabra que nos enseña cómo tratarnos unos a otros, Señor. Y nos invita a no juzgar a los demás, Señor. A no juzgar a nuestros hermanos. Señor, si algo tenemos que hacer, Dios mío, con aquellos que han caído, con aquellos que se han debilitado, es, Señor, fortalecerlos, levantarlos. Si algo tenemos que hacer es considerarnos a nosotros mismos, no sea que también nosotros caigamos. Si algo tenemos que hacer es entender que tú eres el único juez y que nosotros vamos a recibir de acuerdo a lo que hagamos por otros, Señor. Si censuramos, criticamos, actuamos sin misericordia, eso mismo lo cosecharemos, Padre. Por tanto, hoy bendigo a cada oyente y ayúdanos a tener un comportamiento, Señor, limpio, un comportamiento sano, una actitud, Dios mío, libre de
orgullo, soberbias, altivez, Señor, rencores, resentimientos, Señor. Ayúdanos a actuar correctamente en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada familia, Padre, para este resto de semana. Los pongo en tus manos. Proclamo tu victoria y bendición en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, yo les invito para que restauremos y sanemos esas heridas que se han levantado ahí entre familia, con las personas allegadas. Dios les bendiga, les deseo una semana en la victoria de Dios. Desen un abracito, perdónense unos a otros, amémonos unos a otros como Dios nos ama, perdonémonos unos a otros, no miremos el error diminuto que está en la vida de nuestro hermano, sino miremos ese error tan grande, esa falla, esa falta tan grande que está en nuestras propias vidas. Dios les guarde y les bendiga. Felicidades para todos.